Ser podcast. El 1 de octubre de 1931 se reanudó el debate sobre el artículo 36 de la Constitución de la República, que permitiría votar a las mujeres mayores de 23 años en igualdad de derechos con los hombres. La víspera se había rechazado una enmienda que pretendía sacar el sufragio femenino de la Constitución y llevarlo a una ley electoral para aplazarlo o condicionarlo, o para negarlo, si las mujeres no votaban bien. Esa discusión enfrentó a Clara Campoamor a los portavoces de los principales partidos republicanos, todos hombres. En la sesión que estaba a punto de comenzar el 1 de octubre, Clara Campoamor se enfrentará a la única mujer que ocupaba en esos momentos un escaño junto a ella, Victoria Kent. Eran dos mujeres de brillante carrera profesional, que compartían además los ideales de igualdad entre hombres y mujeres, pero discrepaban sobre si era el momento oportuno de materializarlos. Era la primera vez en la historia de España que dos mujeres protagonizaban un cara a cara en un parlamento democrático. Miguel Ángel Villena, historiador y periodista. Clara Campoamor y Victoria Kent simbolizaron de algún modo la división que había entre las mujeres, básicamente entre las mujeres republicanas y progresistas en España. De los cuatro muleros, de los cuatro muleros, de los cuatro muleros, mamita mía, que van al campo, que van al campo. Se dividían casi a partes iguales entre las partidarias de votar ya o las partidarias de aplazar el voto, porque lo que sostenían Victoria Kent y otras era que con el analfabetismo que había entonces entre las mujeres, el atraso, la influencia de la Iglesia entre las mujeres, sobre todo en la España rural, que era mayoritaria, la sumisión frente a maridos, hermanos o padres, iba a derivar en que la mayoría de mujeres iban a votar contra la República o iban a votar en clave conservadora. El de la mula torda, el de la mula torda, mamita mía, me roba el alma, me roba el alma. Clara conquista. Señor presidente, Episodio 2. Victoria contra Clara. pido la palabra. La tiene usted, señorita Kent. Se discute en este momento el voto femenino. Y es significativo que una mujer como yo se levante en la tarde de hoy a decir a la Cámara sencillamente que creo que el voto femenino debe aplazarse. Lo dice una mujer que, en el momento crítico de decirlo, renuncia a un ideal. Señores diputados, no es cuestión de capacidad, es cuestión de oportunidad para la República. Entiendo que la mujer, para encariñarse con un ideal, necesita algún tiempo de convivencia con el mismo ideal. La mujer no se lanza a las cuestiones que no ve claras, y por esto entiendo que son necesarios algunos años de convivencia con la República. Y cuando transcurra este tiempo y vea la mujer los frutos de la República en su educación y en la vida de sus hijos, la mujer será la más ferviente, la más ardiente defensora de la República. Pero creo que hoy, señores diputados, es peligroso conceder el voto a la mujer. Yo no puedo sentarme sin que quede claro mi pensamiento y sin salvar absolutamente para lo sucesivo mi conciencia. Bueno, le ha condicionado mucho. Al final la pregunta es si una decisión, por muy equivocada que sea, o por muy en contra del curso de la historia que esté, invalida toda una trayectoria. Yo creo que no. Victoria Kent antepuso, digamos, la política de aquel momento al principio del derecho universal al sufragio y por tanto del derecho al voto de las mujeres. Ella misma en su intervención en las Cortes empieza diciendo que está traicionando un principio suyo, es decir, ella lo vivió de un modo desgarrado. También hay que decir, Victoria Kent no es que se opusiera a que se concediera el voto femenino, lo que pidió es que se aplazara, o sea, que no se consagrara en la Constitución republicana. Señor presidente, pido la palabra. La tiene usted, señorita Campoamor. Comprendo la tortura de espíritu que debe sentir al verse en el trance de negar la capacidad de la mujer. Creo que por su pensamiento ha debido pasar la amarga frase de Anatole France, cuando nos habla de aquellos socialistas que, forzados por la necesidad, iban al Parlamento a legislar contra los suyos. ¿Cómo puede decirse que la mujer española no ha luchado lo suficiente y que necesita aún una época, largos años de república, para demostrar su capacidad? ¿Y por qué no se exige lo mismo a los hombres?
Porque ellos, con la llegada de la República, han de tener sus derechos plenos y ha de ponerse un lazareto a los de la mujer. Preguntas que ¿cuándo las mujeres se han levantado para protestar? ¿Quién protestó y se levantó en Zaragoza contra la guerra de Cuba? ¿Quién contra el desastre de Anual más que las mujeres, que iban a las manifestaciones en mayor número que los hombres? ¿Cómo puede decirse que cuando las mujeres den señales de vida por la República se les concederá como premio el derecho a votar? ¿Es que no han luchado las mujeres por la República? ¿Es que al hablar con elogio de las mujeres universitarias y obreras no se está cantando su capacidad? ¿O es que al mencionar solo a estas mujeres se pretende ignorar a todas las que no pertenecen a una clase ni a otra? ¿No sufren también ellas las consecuencias de la legislación? ¿No pagan sus impuestos como las otras y como los varones? Cuando se dice dentro de un año, ¿es que alguien puede pensar que dentro de un año la mujer sí va a estar capacitada? Ese es el tiempo necesario para conquistar su ideología. Y si es así, ¿para qué esperar? ¿Por qué no empezar la cruzada rápidamente para conquistarla antes? Por favor, pido a la Cámara que guarde silencio. Yo ruego a la Cámara que me escuche con respeto. No es con agresiones y con ironías como vais a vencer mi fortaleza. La única cosa que yo tengo aquí ante vosotros, señores diputados, que merezca la consideración y acaso la emulación, es precisamente el defender un derecho al que me obliga mi naturaleza y mi fe con tesón y con firmeza. No olvidéis que no sois hijos de varón tan solo, sino que se reúne en vosotros el producto de los dos sexos. Si admitís la incapacidad femenina, votáis con la mitad de vuestro ser incapaz. Yo y todas las mujeres a quienes represento queremos votar con nuestra mitad capaz masculina. No hay incapacidad posible de vosotros a mí, ni de mí a vosotros. Yo, señores diputados, me siento ciudadana antes que mujer y considero que sería un profundo error político dejar a la mujer al margen de ese derecho, a la mujer que espera y confía en vosotros. No dejéis que ella, si es regresiva, piense que la esperanza estuvo en la dictadura. No dejéis a la mujer avanzada que piense que su esperanza de igualdad está en el comunismo. No cometáis un error histórico que no tendréis nunca bastante tiempo para llorar. Julián Casanova, historiador. Yo creo que es verdad que sin estas mujeres posiblemente no hubiera salido en ese momento, lo cual no quiere decir que no hubiera salido. Yo creo que hay un grupo de reformas o un paquete de reformas sociales que tienen mucho que ver con las clases trabajadoras, pero también con los temas relacionados del divorcio, el matrimonio civil, el voto de las mujeres, que son temas bastante importantes. Lo que pasa es que están siempre subordinados a los grandes temas que pasan por el papel de la Iglesia dentro del Estado, fundamentalmente, y el gran tema de la reforma agraria. Pero todas las reformas sociales están conectadas más o menos con lo que estamos planteando. Ahora bien, que en una sociedad como la española, con altos índices de analfabetismo, donde la mujer prácticamente no ha participado en política, no está en los grandes comités de dirección de los partidos republicanos y de los sindicatos, se va abriendo camino, también el anarquismo, por supuesto, se va abriendo camino. En una España de ese tipo sí que había habido precursoras, está Carmen de Burgos, está Clara Campoamor, hay gente ilustrada que empieza a plantear el tema del voto, pero yo creo que esto a veces tiene el peligro que desde el presente queramos proyectar, que dado que hoy nos parece esto natural, queramos proyectarlo para decidir que fueron los republicanos en aquel momento los que tenían esto como una prioridad. Y este era un tema importante que se consigue, que por supuesto le da de alguna forma esa característica a la República que han negado algunos, que parece que lo único que quería era atacar a la Iglesia y destruir el sistema, le da esa característica reformista que le conecta con otras repúblicas, pero creo también que en los últimos años se ha hecho desde el presente una relectura de todo aquello, exagerando un poquito lo que estaba pasando en aquellos momentos. Por fin llegó el momento de la votación. Muchos diputados salieron del salón de plenos antes de que el presidente comenzara a llamar al voto.
Las mujeres presentes en el debate afearon su conducta desde la tribuna de invitados. ¡No nos dejáis votar a nosotras y vosotras no os atrevéis a hacerlo! Eso sí que es incapacidad política y no lo nuestro. Vosotros sí que os tendréis que confesar al cura por lo que estáis haciendo. El goteo de votos se fue produciendo con una cadencia que se hacía interminable. Alcalá Zamora. Sí. Fernando de los Ríos. Sí. Martínez Barrios. No. Armasa. No. Jiménez de Asúa. Sí. Sánchez Albornoz. Sí. Maura. Sí. Díaz. Los síes y los noes resonaban en el hemiciclo y Clara Campoamor tuvo la sensación de que la votación se iba dirimiendo de manera muy equilibrada, que el resultado estaba en un filo y podía decantarse hacia uno u otro lado por un puñado de votos. No. Señores diputados, realizado el recuento, la Cámara ha aprobado el sufragio por 161 votos a favor y 121 en contra. ¡Viva la República de las Mujeres! ¡Viva la República, que también es de las mujeres! Señor presidente, pido la palabra. Señor Álvarez Builla, adelante. Creo que con esta votación se ha inferido una puñalada trapera a la República, como ha dicho el eminente diputado socialista Indalecio Prieto. Ahora bien, contra ella tenemos un remedio. El peligro del voto de las mujeres está en los confesionarios y en la Iglesia. Arrojando a las órdenes religiosas, salvaremos el peligro de la votación de hoy. Y vosotros habréis de tener en cuenta que sois los que habéis puesto el fuego a la mecha. Parecía que con esa votación la discusión había acabado y el sufragio femenino estaba ya aprobado, pero no fue así. Unos días después se debatieron los artículos referidos a la cuestión religiosa, los que establecían una república laica con total separación de la Iglesia y el Estado. Ángeles Ejido, historiadora. Manuel Azaña estaba a favor del voto femenino, pero en la votación sobre el sufragio se abstuvo. Hay pruebas de que estaba a favor porque ha dejado escritos concluyentes al respecto, pero se abstuvo porque era la posición oficial de su partido, entonces no quería contrariarla, aunque en sus memorias escribió claramente, ¿no? Tiene razón la Campoamor, es decir, estaba a favor del sufragio femenino. Pero como Azaña había muchos más, o sea, cito este caso porque es especialmente significativo. Influye el contexto en el pensamiento de un hombre demócrata, liberal, y que realmente estaba a favor del voto femenino, pero que sin embargo por las circunstancias políticas en aquel momento pues prefirió abstenerse en la votación. Tiene la palabra, señor Azaña. La premisa de este problema religioso, hoy político, la formulo yo de esta manera. España ha dejado de ser católica. El problema político consiguiente es organizar el Estado en forma tal que quede adecuado a esta fase nueva e histórica del pueblo español. En este asunto, señores diputados, hay un drama muy grande, apasionante, insoluble. Nosotros tenemos de una parte la obligación de respetar la libertad de conciencia, naturalmente sin exceptuar la conciencia cristiana. Pero tenemos también de otra parte el deber de poner a salvo la República y el Estado. Señor José María Gil Robles. El dictamen, que se ha aprobado con el voto de unos y la complicidad de otros, es un principio netamente persecutorio que los católicos no aceptamos, que no podemos aceptar. Y desde este mismo momento, nosotros, ante la opinión española, declaramos abierto un nuevo periodo constituyente, porque de hoy en adelante los católicos españoles no tendremos más bandera de combate que la derogación de la Constitución que aprobéis. Ese día, los diputados de la derecha parlamentaria que habían votado a favor del sufragio femenino abandonaron el Parlamento. Y quienes se oponían a él, y ya habían sido derrotados, vieron la ocasión propicia para realizar un nuevo intento. Utilizaron una estratagema. Ya no podían borrar el artículo que había sido aprobado, pero podrían colar una disposición transitoria que lo aplazase, es decir, una norma que permitiría en el futuro matizar, condicionar, incluso posponer indefinidamente el voto de las mujeres. En una de las reuniones del Partido Radical, celebrada ese mismo mes de noviembre, se llegó a proponer una interpretación creativa del artículo. El artículo reconocía los mismos derechos electorales a hombres y mujeres, pero la interpretación sería en el sentido de que los mismos derechos podrían referirse a los mismos que podrían tener entre sí las mujeres, disminuidos, frente a los mismos plenos que tendrían entre sí los varones.
Los últimos días de noviembre fueron de una intensidad inusitada en el registro del Congreso de los Diputados. Entre el 21 y el 24 llegaron a su ventanilla 3 enmiendas que, con diferentes matices, pretendían un mismo objetivo: aplazar el voto de las mujeres ya reconocido en la Constitución. Una de ellas encabezada por Victoria Kent. Finalmente solo se discutió la del diputado del partido de Manuel Azaña, Matías Peñalba. En esa propuesta, el derecho al sufragio para las mujeres sería efectivo inmediatamente en las primeras elecciones municipales, pero solamente podrían votar en unas generales después de haberse renovado totalmente todos los ayuntamientos. El gobierno del Frente Popular se ha reunido con carácter urgente a fin de examinar la situación creada por el lanzamiento del ejército marroquí. En los sindicatos y centros oficiales se reparte armamento a los Frente Populistas, quienes de momento mantienen a raya con su valor a los traidores a la República. Cuando Franco dio su golpe de Estado en 1936, esa renovación aún no se había producido. La noticia de ese nuevo intento provocó la indignación de las asociaciones de mujeres que habían confiado en que la aprobación del voto era asunto ya zanjado. Un grupo de ellas se acercó al Congreso de los Diputados para repartir a los parlamentarios un escrito en el que les pedían una lección de ética para mantener lo que ya habían votado. Queremos votar y enseguida. Es preciso impedir que las Cortes vuelvan sobre lo que ya tienen acordado. Queremos ver al presidente Besteiro. ¿Pero de verdad tienen ustedes tanta prisa en votar? Siendo tan guapas, verdaderamente no sabe uno para qué quieren votar. Ya lo creo. La mujer no puede perder semejante conquista. Y no la pierden. Se trata sencillamente de que empiecen por ejercer su derecho en las elecciones municipales. Hay que empezar despacio. Otra cosa sería quizá un peligro. Todo eso son habilidades, ¿sabe usted? Lo que quieren ustedes es que no votemos en 3 o 4 años. Y eso no. La enmienda que van a discutir es un pastel. No lo consentiremos. Cuando alguien desde la izquierda radical plantea que la mujer no tiene que votar porque en el confesionario los curas van a interceder y al final va a acabar votando a la derecha, esto no es una cosa nueva de los años 30, esto es algo que ya estaba muy presente en algunos grupos del obrerismo, incluido el más radical, incluido el más jacobino, el más igualitario, el más anticlerical. Pero es que la igualdad iba por otro lado. La igualdad estaba basada fundamentalmente en las condiciones económicas. Y es curioso que una persona como Frederica Montseny, que está en la versión más radical del anarquismo, siempre defendiera que ella en realidad no era feminista porque nunca había reconocido la especificidad de la explotación de la mujer. Ella creía que la explotación era el capitalismo y que hombres y mujeres se liberarían juntos. Y sin embargo sale una organización en el anarquismo, Mujeres Libres, que por primera vez en la historia reconoce que hay una doble especificidad en la explotación de la mujer, la que viene del capitalismo y la que viene del patriarcado por parte de los hombres. El 1 de diciembre se fijó la fecha para debatir la enmienda de Peñalba. Esta nueva tregua había durado 2 meses. Clara Campoamor estaba cansada físicamente y fatigada emocionalmente. En las puertas del Congreso se cruzó con varios diputados y se paró un minuto para charlar con Joaquín Pi y Arzuaga. ¿Cómo está, señorita Campoamor? Tengo la sensación de que no me dejan bajar de la noria, diputado. Un poco harta de no dejar de dar vueltas al mismo asunto. Pero usted sabía que no iba a ser fácil. No está luchando solo con un puñado de hombres. Y hoy contra un par de mujeres. Está luchando contra la historia. Y la historia en este país siempre se ha resistido al cambio, sobre todo cuando solo se usa la palabra y la razón para lograrlo. Es lo único que tenemos, señor. ¿Cree que lo conseguiremos esta vez? Llevo más de 20 años esperando un momento como este. Y voy teniendo edad de no poder esperar mucho más. Confío mucho en que usted me dará hoy una alegría definitiva. Yo también lo espero, diputado. Pero tenemos un margen muy estrecho. La primera votación la ganamos por 60 votos, la segunda por 40. Y esta tarde no acudirán a votar los diputados de la derecha. Es verdad, pero ya le hubiera gustado tener esos 40 votos a mi hermano Francisco en 1908. No los menosprecie, diputada. Confíe. En 1908, el diputado republicano Francisco Pi Arzuaga, a título personal, presentó una enmienda ante el Congreso y pidió el voto en las elecciones municipales para las mujeres emancipadas y sin dependencia del marido. El 1 de diciembre de 1931, el hemiciclo estaba un poco más vacío que el 1 de octubre. Tras la discusión de los artículos referidos a la cuestión religiosa, las derechas habían abandonado el Parlamento
y los equilibrios habían cambiado. La distancia entre partidarios y detractores del sufragio se apretaba mucho y la duda sobre el desenlace era más que razonable. Pocas cosas nuevas se escucharon en aquel debate. El diputado Peñalba insistió en que, con la iniciativa que presentaba ese día, no se ponía en duda el derecho que las mujeres tenían para ejercer el voto, sino la oportunidad de concederlo de golpe y en aquel momento. Y se dirigió especialmente a los diputados socialistas, cuyos votos habían sido claves para sacar adelante el sufragio. Ya sé que muchísimas mujeres han intervenido en el advenimiento de la República. No se trata de ellas, se trata de las demás. Amigos y aliados socialistas, ¿estáis seguros de que seréis vosotros los que aprovechéis ese voto femenino y no lo harán los comunistas? ¿Estáis seguros de que no serán ellos los que obtengan en las urnas el resultado del instrumento que vosotros habéis forjado? Todas esas valerosas mujeres que contribuyeron a la caída de la dictadura tienen derecho al sufragio, pero yo, en nombre de la República, les pido que tengan paciencia. Tras la defensa del diputado hazañista, varios parlamentarios pidieron la palabra para apoyar o rechazar la propuesta. Guerra del Río, compañero de Clara Campoamor, volvió a esgrimir los mismos argumentos que había expuesto el 30 de septiembre, que su partido defendía su compromiso de conseguir la igualdad de los derechos electorales de ambos sexos, pero estimaba que la concesión inmediata podría constituir un grave peligro para la República. Y para reforzar esta idea citó como argumentos de autoridad los utilizados públicamente por las otras dos diputadas, Victoria Kent y Margarita Nelken, que acababa de incorporarse al Congreso. Pretendía caricaturizar la postura de Clara Campoamor, situándola en la órbita de la extrema derecha y contraponiéndola a la de aquellas dos mujeres progresistas, cultas y preparadas. Parecía un golpe certero. Señor Guerra del Río. No dice nada a la Cámara y no dice nada a los republicanos que aún vacilen en este extremo el hecho extraordinario de que en tanto la extrema derecha de la Cámara, hoy ausente, votara por la concesión del voto a la mujer, la mayoría de las ilustres representantes que aquí tiene el sexo femenino, Victoria Kent y Margarita Nelken, hayan hecho pública declaración de que ellas estiman peligrosa la concesión del voto a la mujer sin condiciones y desde el primer momento. Pues nosotros hoy votamos con Victoria Kent y con Margarita Nelken y en contra de la extrema derecha. Era una relación correcta, cordial, no fueron amigas, pero tuvieron, digamos, un grado de compañerismo, de complicidad bastante alto. De hecho, ellas dos en el famoso debate del voto, que estuvo acompañado de, como nos podemos imaginar, de una cobertura periodística, de una cobertura que se convirtió un poco durante semanas o meses en la discusión de los periódicos, de las cafeterías, de las tertulias de aquella época. Y ninguna de las dos se prestó a las bromas de enfrentar a dos mujeres o a las bromas de muchos hombres, a las bromas machistas de mira, mujeres solo hay dos diputadas y ni siquiera ellas están de acuerdo, ¿no? No se prestaron en absoluto a eso a pesar de la presión. Y ya digo que no fueron amigas con mayúsculas, pero tuvieron una relación muy correcta y muy cordial las dos, y sobre todo se respetaron mucho, y de hecho en aquellas intervenciones a favor o en contra del voto de la mujer, las dos mostraron muchísimo respeto, Clara Campoamor por Victoria Kent y a la inversa. En nombre del PSOE defendió de nuevo la postura el diputado Manuel Cordero, que no se dejó seducir por las amigables palabras de Matías Peñalba, ni se conmovió por el miedo a la amenaza comunista que pretendía inocularle. Defendemos el voto de la mujer, aún pensando que en los primeros tiempos pueda sernos negativo. Porque lo mismo que hemos hecho con los trabajadores, aspiramos a realizar en el caso del sufragio de la mujer, comunicándole nuestras ideas ciudadanas, libres. Porque solamente con la función del sufragio se adquiere capacidad y competencia para el ejercicio del derecho y para el cumplimiento del deber. No desconfiéis de la conciencia de la mujer, de su capacidad. Si lo hacéis, la alejáis de vosotros mismos y os incapacitáis para influir en ella espiritualmente, a fin de que se sume a vuestras ideas. Las horas pasaban y no se conseguía poner fin a aquel interminable debate. Daba la sensación de que, al dilatarlo, alguien estaba manejando los hilos de una planificada y perversa estrategia. Hacer circular una y otra vez la discusión por caminos ya transitados hasta hacerla insoportable e intentar con ello modificar las posiciones de un puñado de diputados por mero agotamiento.
Hombres que acabarían arrojando la toalla y cambiando su voto con la única intención de que todo aquello acabase, de poder marcharse a casa de una vez. Clara Campoamor estaba también agotada en esos momentos, pero pidió de nuevo la palabra, consciente de que si alguien tenía que cerrar aquel debate que concernía al futuro de millones de mujeres, tenía que ser ella en su nombre. Y lo hizo defendiendo un argumento nuevo, aparentemente absurdo viniendo de quien venía. Ella ya no defendería más el voto de las mujeres. Señores diputados, yo, aunque mujer y convencida de la justicia de ese derecho, no voy a defender hoy el voto de la mujer. Eso ya está defendido. Eso ya pasó. Yo voy a defender la Constitución. Y no hay manera de dividir, de separar, de modificar, de reformar el artículo 34 como no se reforme en su totalidad. Porque ese artículo no concede ningún derecho a la mujer. Regula los derechos electorales de uno y otro sexo en las mismas condiciones. No sé en virtud de qué cálculos cree el diputado Peñalba que hay 5 millones de españolas que no tienen preparación política. ¿Y de los hombres? ¿Cuántos millones de ellos están preparados? Exactamente los mismos. Los hombres no están preparados ni ciudadana ni políticamente en España. Tuvo mucho cuidado la monarquía de no prepararlos, y esa es nuestra labor presente. No habéis tenido tiempo de educar a los hombres siquiera, y claro está que no podéis hablar de educar a las mujeres. Una cuestión de tanta envergadura como la de no cortar el camino del derecho a más de la mitad de la raza se ha tratado en este sentido. Unos, la mujer votará bajo la égida del confesionario. Otros, la mujer votará a los socialistas. Es decir, condicionáis el voto de la mujer por miedo de que no os vote a vosotros. Ese es todo vuestro contenido filosófico. Medís al país por vuestro miedo. Pero yo os digo, no seguéis el trigo verde. Es muy significativo observar cómo, igual que sucedió en el debate del 1 de octubre, mientras la larga intervención de Matías Peñalba en defensa de la disposición transitoria fue escuchada con respeto, solo interrumpida en un par de ocasiones por protestas y rumores que salieron de la bancada socialista, la respuesta de Clara Campoamor se vio constantemente boicoteada aquella tarde por una treintena de interrupciones que refleja el diario de sesiones. Solo en 2 ocasiones sus palabras fueron acogidas con aplausos. El resto de las reacciones fueron gritos, rumores generalizados, chistes y risas provocadas por los chascarrillos, sucesivas peticiones de réplica por diputados que se consideraban aludidos. Fue tal la tensión que el presidente de la Cámara tuvo que interrumpir y llamar la atención a los diputados en 2 ocasiones, recriminándoles su falta de respeto. Por favor. La propia Clara Campoamor tuvo que reclamar también, en otras 2 ocasiones, que respetasen su turno de palabra. La primera con un educado ruego que se me escuche. Y la segunda, ya harta de tanta interrupción, con un imperativo. ¡Dejadme hablar! Y concluyó con esta reflexión. Si rechazáis ahora a la mujer, si confesando vuestro miedo la desdeñáis y la postergáis, dejándola extramuros del derecho al voto, lo que hacéis es sembrar en su espíritu, con muchísima justificación, la respuesta que os dará dentro de 4 años o de 8 años, votando a los partidos que la defendieron al recordar que vosotros la habéis rechazado. Nada más. Se pidió que la votación fuera nominal. Clara Campoamor sintió de nuevo vértigo, y aquel día, más que en los debates anteriores, desconfianza. Los números estaban muy justos y el goteo de los votos anunciaban un resultado incierto. Clara Campoamor escuchaba desde su escaño cómo durante toda la votación los síes iban neutralizando los noes, dibujando un eventual empate. De repente, alguien exclamó desde su escaño que la votación se perdía por 2 votos. Inquieta, Clara se acercó a la mesa presidencial, en donde 2 secretarios llevaban a cabo el recuento. Disculpen. ¿Cómo va la votación? ¿La enmienda sale adelante? Uno de ellos le transmitió la impresión de que la enmienda de Matías Peñalba salía adelante, pero no fue así. Cuando el presidente anunció solemnemente el resultado de la votación, se confirmó lo contrario. La disposición transitoria fue rechazada, pero solo por 4 votos. Solo 4 votos de diferencia. Y en cualquier caso hay que tener en cuenta que
Las mujeres españolas votaron, por ejemplo, antes que las francesas. A pesar de que Francia es el modelo de referencia, ¿no?, de las democracias occidentales, las mujeres francesas no obtuvieron el derecho al sufragio hasta después de la Segunda Guerra Mundial. O sea que las medidas que tomó la República fueron absolutamente revolucionarias en relación con la mujer. Esos 4 votos eran pocos, sí. Pero a partir de entonces ya nadie podría decir que el voto de las mujeres se logró gracias a las derechas. El voto se salvó sin sus votos, aunque por desgracia también sin los de los demócratas republicanos. Y ese fue el gran dolor de Clara Campoamor. Las españolas votaron por primera vez en unas elecciones generales el 19 de noviembre de 1933. Ni Clara Campoamor ni Victoria Kent resultaron elegidas. Si aquella enmienda hubiera salido adelante, las españolas no hubieran votado en unas elecciones generales hasta 1977. Defendí en Cortes Constituyentes los derechos femeninos, deber indeclinable de mujer que no puede traicionar a su sexo si, como yo, se juzga capacidad de actuación. Llegué en ocasiones, por fatiga moral, a reducir mi presencia al Parlamento, y me sería difícil enumerar la cantidad, e imposible detenerme en la calidad, de los ataques, a veces indelicados, de que de palabra, por escrito y hasta por teléfono fui objeto reiterado. Y no solo yo, sino hasta mi familia. Y espero que no se juzgue desorbitada mi pretensión de hablar también yo. Roja, toda roja, vi siempre la vida como una inmensa hoguera donde quemaba bien mi pobre corazón. Clara Conquista es un podcast de Ser Podcast, escrito y narrado por Isaías Lafuente, dirigido por Ana Alonso, realizado por Roberto García y producido por Gema Jiménez. Con la participación de los historiadores Julián Casanova, Ángeles Ejido y Miguel Ángel Villena, y la intervención de más de 20 actores y actrices. Aura Garrido, Iria Márquez, Julio López, Emilio Tomé, Primitivo Rojas o Íñigo Álvarez de Lara, entre otros. En ese vasto incendio, brasa, flama, carbunclo. Canción Anda Jaleo. Guitarra Julián Olivares. Voz Sheila Blanco. Los Cuatro Muleros y Roja, toda roja, del álbum Cantando a las Poetas del 27, Sheila Blanco. De ser yo, alma furtiva y temeraria, que habría de ser. Agradecimientos al servicio de documentación de la cadena SER. Sino una llama viva, que habría de ser yo. Sino una llama viva, viva. Y rojo, todo rojo, el mundo entero. Todo rojo el camino. En este vasto incendio, brasa, flama, carbunclo, que todo
roja, toda roja, y siempre la vida como una inmensa hoguera donde quemaba bien mi pobre corazón. Rojo, 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 rojo Ser Podcast.